Aquí estamos ahora para iniciar este estudio bíblico. Queremos también darle la bienvenida a Jaime Guíñez y su hijo Diego, que están con nosotros. Estamos siempre acá para servirles a todos y estamos dándole las más cordiales de las bienvenidas. Muy bien, hoy día tenemos un estudio que realmente se remonta desde Génesis hasta Apocalipsis. Y otra vez, este es uno de los puntos claves para entender el gran plan de salvación de Dios. Dios siempre empieza en forma humilde, con personas humildes. No empezó con un gran rey del mundo, sino con un hombre que ni siquiera era capaz de tener su hijo con su esposa, Abraham. Con él sí empezó esta obra que obviamente teníamos a Noé anteriormente y todo, pero ellos eran individuos, personas individuales. Ahora íbamos a tener una familia que Dios iba a trabajar a través de ello. Por eso este estudio se titula La importancia del monte Moria para nosotros. Y no es algo bien conocido. En Génesis 2, del 1 al 3, voy a leerles acá, Génesis 22, versículos 1 al 3, nos dice lo siguiente. Cuando Dios le pide este tremendo sacrificio de su parte, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Aquí vemos una forma que es característica en la Biblia, que cuando uno sirve a Dios, está listo. Abraham no le dijo, Señor, es que estoy ocupado, no, que no quiero que me pidas nada, no. Heme aquí, aquí está tu servidor. ¿Qué es lo que deseas que yo haga? Por eso yo he llamado los servidores, heme aquí. Y aquí vemos a Abraham así, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, el hijo de promesa, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense el shock, el elemento tan aterrador que aquí este hijo que era de la promesa, que Dios le había prometido, que hizo un milagro con Sara para poder tenerlo, y ahora con este joven que tiene que haber tenido probablemente unos 13, 14 años, ya era un adolescente. Le voy a mostrar por qué no podía haber sido un niño demasiado chico en un momento. Y dice, y ofrécelo allí en holocausto, que significa un sacrificio completo. ¿Y qué hizo Abraham? Y Abraham se levantó muy de mañana. No peleó contra Dios, no huyó, sino se levantó muy de mañana, cuando era el primer momento para poder obedecer a Dios, cuando ya tenía esa luz del alba, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y aquí entonces fue a este lugar donde estaba la tierra de Moría, y aquí estaba el monte de Moría. Entonces, aquí es la primera vez que se menciona este monte que estaba acá arriba. Ahí está Abraham con su hijo
tenían que llegar a esa parte. ¿Quién sabría cuán importante sería este humilde monte? Se parecían a todos los otros, pero ahí Dios empezaría su obra de salvación al mundo entero. Dios podía haber escogido un lugar mucho más llamativo, pero Dios no es así. Es un Dios humilde que no trata de impresionar. Y entonces leemos acá Génesis 22:6, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Un niño chico no sería capaz de ponerse unos cuantos kilos de leña encima. Ya era un joven, ya podía razonar. Obviamente Isaac no sabía nada. Su padre no le iba a contar hasta el último momento porque tenía misericordia de él. Dice, y Abraham tomó en su mano el fuego. Dice aquí, y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Dejó a sus sirvientes atrás. Era algo privado, muy personal. ¿Cómo le debía haber pesado a Abraham? Pero Abraham era un hombre de fe y sabía que de alguna forma Dios iba a llevar a cabo su plan de salvación. Versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Ya habían llegado a este monte. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, otra vez, yo siempre digo, yo no hago las reglas en la Biblia. Dios hace las reglas. Es mi incumbencia, es mi responsabilidad tratar de cumplir esas reglas de la mejor manera posible. Pero yo no las hago. Y aquí estas fueron las reglas que Dios estableció. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya aquí no había ninguna duda en la mente de Dios que Abraham estaba a punto de degollar a su propio hijo. Entonces esperó hasta el último instante, porque quizá Abraham podía haber dicho, no, ya no puedo. Y Dios hubiera tenido que llamar a otra persona para llevar a cabo su fin. Pero Abraham lo hizo. Y cuando descendía ese cuchillo, el ángel del Eterno, que sería el preexistente Cristo, porque es el que está aquí, hablando con Abraham, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Eterno proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Eterno será provisto. Y este es otro nombre para ese monte Moriah, que es el monte
de Dios. Es algo santo que Dios estableció en ese entonces. Y llamó el ángel del Eterno a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Bueno, aquí hay un momento como me recuerda la primera vez que aterrizaron los astronautas en la luna, que Neil Armstrong, el primer astronauta, cuando pisó ahí en la luna, dijo: este es un pequeño paso para un hombre, pero es un inmenso paso para la humanidad. Él estaba representando, este es un tremendo paso para toda la humanidad, lo que hizo Abraham acá. Porque ya ahora se empieza a desatar, se va desarrollando este plan que tiene que ver con Abraham como nuestro padre de la fe. Y de hecho, podemos ver acá en Hebreos capítulo 11, ¿qué era lo que estaba pensando Abraham cuando estaba por sacrificar a su hijo? Dios lo puso en la Biblia para que no tuviéramos que especular qué pasó. En Hebreos capítulo 11, aquí hablando de Abraham, dice versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa era una prueba de la fe anteriormente. Y después aquí nos habla, dice versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su primogénito, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, la fe significa que sabe que Dios tiene esta infinidad de posibilidades para intervenir de una forma u otra, y que Abraham dijo: mire, si degollo a mi hijo, si lo mato, igual Dios puede resucitar de entre los muertos a mi hijo. No sabía cómo Dios iba a actuar, pero sabía, tenía fe, que estaba en buenas manos con Dios. Y así tenemos también que nosotros caminar paso a paso, a través de la fe. Y así es como nos dice en Lucas 14, versículo 25, cuando nosotros tomamos el paso para seguir a Dios, cuando ya somos de 18 años para arriba, que se pueden bautizar, porque antes de eso un niño no es capaz de calcular los gastos de seguir a Dios. En la Biblia nunca se bautizan niños, en la Biblia siempre son personas ya mayores que pueden calcular los gastos. Y dice aquí en Lucas 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, y la palabra aquí significa y no ama más a su padre y madre y mujer e hijo. El griego es ama menos. Y no ama menos
a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es una de las condiciones para bautizarse, que la persona ha evaluado y va a poner a Dios por encima de cualquier ser humano. Y eso es un camino, que es un camino solitario, es un camino personal entre usted, Dios, Padre y Jesucristo. Esa relación personal no depende de otras personas. Si uno lo puede hacer acompañado o no, bien sea. Pero no depende. Cuando yo empecé y me bautizaron a los 18 años, toda mi familia era católica. Todos mis amigos eran de otra fe. Y yo tuve que tomar la decisión que, sea como sea, yo voy a seguir a Dios. Y tuve que hacerlo en forma solitaria durante ese tiempo, contra todas las pruebas, al guardar el sábado, al guardar el diezmo, al ir a la fiesta, lo que sea. Entonces, aquí habla de que uno tiene que poner a Dios primero. Y vamos a ser probados al respecto. Hay personas que dicen, bueno, mi esposo se va de la iglesia, así que yo tengo que irme con él. Eso es amar a su esposo más que a Dios. Y obviamente es una decisión propia, pero aquí en el bautismo uno está diciendo que ama menos a su esposa, esposo, padre, madre, qué sé. Y dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz, que significa el símbolo de los sufrimientos de seguir este camino, que está dispuesto a asumirlos, a aceptar lo que son esos sufrimientos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, es decir, no puede ser bautizado todavía. No ha llegado a esa convicción. Dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso es lo que llamamos el primer paso hacia el bautismo, calcular los gastos. Ha calculado los gastos. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es decir, uno tiene que mentalmente hacer esa decisión, que yo voy a seguir el camino de Dios y voy a acabar esta misión sea como sea. Y eso es parte de lo que es la conversión, el desarrollo espiritual, porque Dios no quiere que nadie tenga un ídolo ante Él, que uno ame más el dinero o el puesto o la familia o quien sea. Y obviamente uno puede vivir con la otra persona si se aparta, lo que sea, pero uno no debe dejar el camino de Dios, salvo en la iglesia, si ven que hay herejías, si ya se está quebrantando el sábado, si están quebrantando las leyes de Dios. Entonces, usted tiene que ir a buscar otro lugar que siga estos caminos. Bueno, podemos seguir adelante con la siguiente lámina. Voy a necesitar un poco de agua, por favor. Unos 1000 años después, fue David el que compró ese sitio del monte Moría, o Moriah, la montaña del Señor. Él conquistó ese lugar y ahí edificó lo que es hoy día Jerusalén. Aquí en 2 de Samuel, capítulo 5. 2 de Samuel, capítulo 5.
versículo 6 al 10. Aquí es cuando por fin el pueblo de Israel tomó posesión de este monte. Dice, entonces marchó el rey, hablando aquí de David, con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella ciudad, cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Versículo 9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Entonces aquí ya empezamos con este monte. Aquí está la ciudad de David, y aquí todo este monte es parte del sistema, con la parte más elevada donde Abraham sacrificó con sustituto a su hijo, con el sustituto de un carnero. Así vemos como la hilación del cuento continúa en el tiempo. También la renombró Sión, la ciudad de David, o Jerusalén. Y más tarde, en 2 Samuel 24, 18, David compró la colina que estaba ahí al norte, el antiguo monte Moriah de Arauna el Jebuseo, 2 Samuel 24, 18 al 25. Aquí nos dice, vamos al versículo 16. Aquí dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, con este problema del censo del pueblo, el Eterno se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Eterno estaba junto a la era de Arauna Jebuseo, que es justo esta zona acá, arriba. Y David dijo al Eterno cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Por qué? ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que contra tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Y Gad vino, el profeta, a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar al Eterno en la era de Arauna Jebuseo. Y ahí es donde se establece el templo de Salomón. Aquí vemos, aquí arriba, en ese monte Moria, el templo de Salomón se levantó ahí. Y de acuerdo con las instrucciones de Dios y de su padre David, Salomón construyó el templo en el monte Moriah, más conocido como el monte Sión. 2 de Crónicas 3:1. Noten aquí que sigue ese nombre del monte Moriah, que tiene importancia. 2 de Crónicas 3:1. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa del Eterno en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Así es como Dios consistentemente está ocupando el lugar donde nombró a Abraham. Ahora tiene a su pueblo y con Jerusalén y el templo arriba de Jerusalén. Unos 400 años después
debido a los pecados flagrantes de Judá, Dios permitió que los babilonios destruyeran el templo en el monte Moriah o el monte Sión en el año 586 antes de Cristo. Pero sería reedificado después de 70 años. Nos dicen Jeremías 7, 3 al 4, 11 al 14, que iban a volver a construir un templo donde había estado. Dios nunca dejó que fuera otro lugar, porque siempre estaba el recordatorio de lo que había hecho Abraham. Con ese estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, igual que Dios Padre lo haría con Jesucristo en ese mismo lugar, siglos más tarde. Y así es como 70 años más tarde, bajo el liderazgo de Esdras y Zorobabel, un altar fue reedificado. Y unos 10 años después, el templo fue construido. Esdras 1 al 3 y 3, capítulo 3, 1 al 3. Noten que por 10 años no tenían templo, pero sí tenían sacrificios. Entonces no es necesariamente el caso de que en Jerusalén ahora tengan que construir todo un templo cuando empiezan con los sacrificios. Es posible que empiecen tal como lo hicieron acá, con este altar que ya pueden ofrecer sacrificios. Y esto lo vamos a ver ahora, qué tan cerca está de ser desarrollado. El templo de Salomón era muy superior al templo de Zorobabel. De hecho, había algunos que habían sido niños cuando fueron llevados a Babilonia, que habían visto el templo de Salomón y después estaban vivos cuando edificaron el templo más chico de Zorobabel. Los ancianos lloraron al ver qué pequeño era este templo en comparación con el de Salomón. Pero este segundo templo sería más importante porque Cristo mismo entró en él. Veamos en el profeta Ageo. Profeta Ageo. Capítulo 2. En el versículo 3 dice aquí el profeta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y después en el versículo 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hablando del templo de Salomón, ha dicho el Eterno de los ejércitos: y daré paz en este lugar, dice el Eterno de los ejércitos. Entonces, acá tenemos la comparación entre estos dos templos. Este era el templo de Salomón y este era el templo de los tiempos de Zorobabel, mucho más pequeño. Pero ¿qué pasa ahora en el Nuevo Testamento? Bueno, tienen acá, perdón, déjame corregir algo, que este es el templo que tenían en el tiempo de Salomón, y aquí está el de Herodes, que es en el tiempo de Jesucristo. Y era mucho menor lo que había. Déjame ver acá. Sí, correcto. Que era mucho más pequeño el que de Zorobabel que el de Herodes, que era más grande que el templo de Salomón.
Y aquí es cuando Jesucristo entra en este templo. José y María trajeron al bebé Jesús para ser presentado dentro del templo. Así el Verbo y el Mesías hizo este templo más importante que el de Salomón. Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas capítulo 2, versículo 22. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y dice, versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, entonces lo tomó en los brazos y lo bendijo. Y así es como este templo fue más importante, porque Dios en la carne estuvo en este y no en el templo de Salomón. Jesús iría cada año a Jerusalén para guardar las fiestas santas, y cuando tenía 12 años estuvo en el templo, Lucas 2, 41 al 47, y también entró en Jerusalén, y ahí es donde fue crucificado, fuera del muro, acá, el Gólgota, monte de Gólgota, acá está el templo, aquí están los muros, por eso él fue sacrificado fuera de la ciudad. Y Jerusalén fue destruida junto al templo en el año 700 después de Cristo, 70 después de Cristo, por los romanos, y nunca se ha reconstruido. Jerusalén actualmente no tiene templo, solamente tiene los cimientos, lo que había, la fundación del lugar. Y es interesante que en el arco de Tito, que está en Roma, tienen estas inscripciones arriba. Tuvimos la oportunidad de estar ahí una vez en Roma, y estaba el monumento, el arco de Tito, pero apenas se veía algo arriba. Interesante que hace como unos 15 años, arquitectos y artistas descubrieron que todavía quedaban lo que son flecos de pintura del original, y pudieron reproducir cómo se veía el arco originalmente. Y aquí tenemos que se llevaron de el lugar del templo, se llevaron, acuérdense aquí, la lámpara, también se llevaron la mesa de proposición, se llevaron las trompetas de plata, y todo esto era parte del despojo del templo de Dios que se ve todavía en el arco de Tito. Esto es como se ve Jerusalén en la actualidad, con la cúpula o el domo de la roca, un templo musulmán que se cree está encima del monte Moriah desde el año 691. No es casualidad que Satanás puso algo encima para tratar de frustrar que este templo fuese reconstruido. Y así tenemos aquí ese domo de la roca que tiene la cúpula de oro, que es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, aparte de Meca y de Medina.
Este es el tercer lugar más santo que hay. Y aquí se ve una maqueta de que tenemos la parte del monte Moria y cómo se construye acá encima de esta cúpula. Aquí estaba en el templo de Herodes, el templo de Zorobabel, el templo de creo que era también. Todo esto es la misma vertical desde el tiempo de Abraham hasta hoy día, según lo que mejor se entiende, porque puede ser que esté a un lado o al otro. Quizás los musulmanes no lo pusieron exactamente en ese lugar. Eso se va a ver en el tiempo. Pero ahora llegamos a la actualidad. Porque acá, desde el año 2018, el Instituto del Templo en Jerusalén se está preparando para tener sacrificios de nuevo al lado del templo. Ya tienen 5 becerros rojos para las cenizas sagradas. 2 han sido descalificadas en este año. Yo acabo de leer esto, de que de las 5, porque no pueden tener ningunos pelos blancos. 2 tienen pelos blancos, pero quedan 3. Y solo se necesitan un becerro para tener el holocausto, para tener las cenizas, para purificar a los sacerdotes, que eso permite que ellos puedan ofrecer sacrificios a Dios. Eso era uno de los impedimentos que había, que no habían estas vacas alazanas. Y cuando Cristo regrese, edificará ahí mismo un nuevo templo en ese lugar que será mucho más grande que el de Herodes. Este es el templo descrito en Ezequiel del 40 al 47, que ya esos son como las baquetas, son el plan arquitectónico que se nos da desde Ezequiel 40 hasta el 47. Aquí vemos que va a ser inmenso en comparación con el templo de Herodes. Aquí tenemos el de Salomón, aquí está el de Zorobabel. Esta es una cancha de fútbol más o menos para ver cuán grande va a ser en comparación. Y ya estas son las dimensiones de lo que es el lugar donde Cristo va a morar. Vamos a tener personas de todas las naciones venir a guardar la fiesta de tabernáculos. Será un tiempo de paz y Cristo gobernará con sus santos por 1000 años. En el mismo lugar donde estaba Abraham, que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. En la tierra de Israel será reorganizada y preparada para guardar las fiestas santas, especialmente la fiesta de tabernáculos, Zacarías 14, 16 al 21. Y aquí vemos ya los territorios van a ser divididos entre tribus físicas. Estas son naciones que sobreviven, porque los santos ya van a ser seres espirituales. Van a estar trabajando con Jesucristo sobre todas estas naciones. Y aquí tenemos repartimiento de la tierra. Y aquí más dibujos arquitectónicos según lo que vemos en Ezequiel. Y una vez terminado esa parte, los 1000 años, después viene todo ese juicio que hemos hablado, la segunda resurrección, la tercera resurrección, cuando son incinerados los malvados incorregibles, ya se limpia todo, ya no hay pecado, y entonces Cristo hace que esto todo quede purificado por fuego,
nos habla aquí en segunda de Pedro, capítulo 3. Vayamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Y dice aquí, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ellas serán quemadas. Esto es preparación. La última etapa del día del Señor será cuando la tierra es purificada. Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, tenemos acá lo que es la nueva Jerusalén, que desciende del cielo con Dios Padre, listo para establecer acá esa nueva tierra como la jefatura del universo, para empezar la siguiente etapa. Aquí nos habla en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El mar quedó completamente evaporado. Cuando se purificó la tierra, ya no van a haber campos de batalla donde tanta sangre se derramó. Ya no va a haber recuerdos de pecados y todo eso. Todo queda purificado. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Que es cuando Dios Padre le explica a cada uno en forma personal cómo los conoció, por qué tuvieron que pasar ciertas cosas. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dice versículo 7, y el que venciere, el que vence todos estos obstáculos en la fe, el que logran vencer contra su propia naturaleza humana, contra todas las tentaciones del mundo, contra Satanás y sus acechanzas, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, dice aquí, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso fue lo que describí en el sermón. Son la gente pecaminosa, incorregible, que ellos no quisieron nunca dejar esto. Ellos quieren seguir siendo fornicarios. Ellos quieren seguir siendo hechiceros. Entonces no es el pecado, sino es la duración y el compromiso que tiene con el pecado, que es lo peor. Porque Dios puede perdonar siempre que la persona se arrepienta. Pero si no se arrepiente, Dios no puede perdonar. Y así entonces llegamos cuando podemos entrar en esa nueva Jerusalén. ¿Dónde?
donde estaba el monte Moriah. Dios quiera, un día podremos entrar en las puertas de la ciudad gloriosa y nos acordaremos de la fidelidad de Dios al cumplir ese glorioso plan de salvación. Y como el monte Moriah jugó un papel crucial en ello. Mantengámonos fiel hasta el fin. Apocalipsis 22, versículo 14. Aquí nos dice, voy a leerlo en la Biblia de Jerusalén. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Esa es la traducción correcta de ese versículo. Dios comienza con pequeños pasos, con humildad, pero cuán grande es el resultado final. Y las buenas noticias es que Dios lo está llamando para heredar tal reino. Y por eso es tan importante no dejar que nadie ni nada impida su entrada en ese glorioso reino. Que todos los días uno debe siempre que venga tu reino. Esa es mi meta, esa es mi esperanza, esa es mi motivación, ese es mi gozo y alegría. Ese da el sentido a por qué el mundo está malo ahora, porque todo es temporal. Y eso es lo que nos mantiene mirando hacia adelante, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Ha sido un placer estar con ustedes, Dios quiera. Mañana tenemos aquí invitados a partir, creo que como a qué hora es, como a las 11 para poder disfrutar. Hay una piscina también si quieren aprovechar, si hay mucho calor. Katy y yo nos despedimos. Ha sido un placer estar con todos ustedes.